La noche caía sobre la carretera México-Toluca como un manto pesado, cubierto de nubes negras que presagiaban tormenta. El aire estaba impregnado de humedad, y el olor a tierra mojada se mezclaba con la gasolina de los camiones que rugían a lo lejos. El asfalto, todavía caliente por el sol del día, comenzaba a enfriarse bajo las primeras gotas de lluvia que golpeaban el parabrisas de los autos. En ese escenario sombrío, una silueta metálica y torcida se encontraba atrapada entre la hierba húmeda y las piedras. Un coche volcado, aplastado contra la ladera. Dentro, entre fierros retorcidos, respiraba con dificultad un joven cuya vida pendía de un hilo. El silencio de la noche fue roto por un gemido ahogado. El muchacho trataba de moverse, pero el dolor lo inmovilizaba. El metal lo oprimía, y la sangre resbalaba por su frente hasta mezclarse con la lluvia. Sentía el corazón acelerado, golpeando con fuerza en su pecho, mientras la mente oscilaba entre la confusión y el miedo. ¿Es aquí donde termina todo?, pensó, con una mezcla de rabia y desesperación. Y entonces ocurrió algo inesperado. En medio de aquel caos en la oscuridad más densa, percibió la sensación inequívoca de una mano que tomaba la suya. Una mano cálida, firme, imposible en aquel lugar desolado. No estaba solo. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos impactantes, llenos de emoción y esperanza, que pueden tocar tu corazón y acompañarte en momentos de duda. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. El joven atrapado en ese auto tenía nombre: Sebastián Ramírez. Tenía 28 años y era ingeniero civil. Nacido y criado en Toluca, había crecido en una familia trabajadora que siempre había vivido con sencillez. Su madre, doña Carmen, era una mujer devota, conocida en el barrio por su fe inquebrantable y sus rezos constantes por los vecinos. Mariana, su hermana menor, estudiaba en la universidad y soñaba con ser abogada para defender a los más necesitados. Sebastián, en cambio, había tomado un camino distinto. Era un hombre lógico, pragmático. Su mundo giraba en torno a planos, cálculos y estructuras de concreto. Las oraciones de su madre le parecían simples tradiciones sin peso real. Las misas de domingo, para él, eran más una rutina familiar que un acto de fe. Nunca se consideró creyente. Su ambición estaba puesta en crecer profesionalmente, en demostrar su talento y construir una vida donde las certezas vinieran de su esfuerzo, no de lo invisible. Su carácter lo llevaba a trabajar sin descanso. Desde temprano salía rumbo a la obra, soportando el tráfico interminable de la ciudad y los gritos de los claxon en las avenidas. Caminaba con café en mano por la Alameda de Toluca, revisando documentos mientras saludaba con prisa a los conocidos. No tenía tiempo para detenerse a escuchar las historias de milagros que su madre solía contarle en la mesa. Para él, todo eso eran recuerdos de otra época, exageraciones populares que la gente necesitaba para sobrellevar la vida. Pero aquella noche, atrapado entre los hierros de un coche destrozado, sus convicciones empezaban a tambalearse. El mundo que había construido con certeza parecía desmoronarse con cada segundo que pasaba, y esa mano misteriosa que lo sostenía en medio del dolor era una contradicción imposible para su mente racional. Sin embargo, el simple contacto le transmitía calma, como si una voz silenciosa le dijera: «Resiste, aún no es tu momento». Sebastián, sin saberlo, estaba por iniciar el capítulo más importante de su vida. Una historia que lo llevaría a enfrentar sus dudas, su miedo y sus heridas. Una historia que no solo hablaría de un accidente, sino de una transformación profunda. Porque lo que ocurrió en esa carretera no se limitaría a un hecho aislado. Sería el inicio de un camino que lo marcaría para siempre. Y mientras la lluvia seguía cayendo, oscura y persistente, Sebastián comprendió que aquella noche no sería como ninguna otra. En Toluca, la vida de Sebastián seguía un ritmo casi mecánico, marcado por el reloj y las exigencias de su profesión. Se despertaba antes del amanecer,
cuando el aire frío aún se colaba por las rendijas de las ventanas, y salía con prisa rumbo a la obra. El bullicio matutino de la ciudad lo acompañaba, vendedores ambulantes ofreciendo tamales y atole, el estruendo de los camiones en las avenidas y las interminables filas de automóviles que parecían no avanzar jamás. Su rutina era tan estricta que rara vez se detenía a observar la belleza de la ciudad, el aroma de los elotes asados en la Alameda Central, el canto lejano de un organillero o la risa de los estudiantes en las plazas quedaban relegados a un segundo plano. Para él todo era cálculo, cemento y acero, y cada puente que supervisaba, cada estructura que levantaba, representaba una prueba de su capacidad, una demostración de que su esfuerzo rendía frutos. En casa, el ambiente era distinto. Doña Carmen, su madre, llenaba las paredes con imágenes religiosas y veladoras que despedían un aroma constante a cera derretida. «Sebastián, hijo, no olvides que Dios siempre nos acompaña», repetía con voz dulce cada vez que él salía. Él sonreía, le daba un beso rápido en la frente y respondía con evasivas: «Sí, mamá, ya sabes que yo me cuido». Mariana, su hermana menor, solía burlarse con picardía. «Hermano, un día te vas a dar cuenta de que la fe también construye cosas, aunque no las veas en los planos». Sebastián solo negaba con la cabeza y cambiaba de tema. La convivencia con ellas era cálida, pero siempre había una tensión invisible. Doña Carmen y Mariana eran devotas, fieles asistentes a misa en la iglesia de San Juan Bautista, donde conocían a todos los vecinos. Sebastián, en cambio, prefería invertir su tiempo en leer manuales técnicos o revisar presupuestos. Para él, la vida era un proyecto que debía sostenerse con pilares tangibles, no con plegarias. Un domingo cualquiera, mientras la familia almorzaba barbacoa en el mercado de Sinacantepec, la conversación tomó un rumbo conocido. Doña Carmen comentó con entusiasmo un testimonio de sanación ocurrido en la parroquia. Sebastián dejó los cubiertos sobre el plato y suspiró. «Mamá, esas son cosas que la gente se inventa para sentir esperanza. Yo creo en lo que puedo ver, medir y comprobar». La mujer lo miró con paciencia, sin alterarse. «Y yo creo, hijo, que hay cosas que no se pueden medir, pero que sostienen la vida más que cualquier cálculo». Ese contraste definía la esencia de Sebastián, un hombre trabajador, dedicado, pero incrédulo. Sus compañeros lo respetaban por su disciplina y capacidad de liderazgo. Él respondía con profesionalismo, aunque muchos lo consideraban distante, alguien difícil de leer. Pocas veces compartía sus preocupaciones, guardaba para sí la presión que sentía al ser el sostén de la casa después de que su padre falleciera años atrás. La ciudad que lo rodeaba parecía moverse en dos mundos, el suyo de progreso y materialidad y el de su madre y su hermana, donde la fe y las tradiciones tenían un lugar central. Sebastián observaba a menudo cómo, en las calles de Toluca, la gente caminaba con rosarios en mano, deteniéndose frente a altares improvisados. Todo eso le parecía folclore, parte del paisaje urbano, pero no una verdad en la que pudiera confiar. Sin embargo, en su interior existía una grieta. Aunque jamás lo confesaba, había noches en las que el cansancio lo vencía y se preguntaba si de verdad bastaba con el esfuerzo propio. Miraba al techo de su habitación, con los murmullos de las oraciones de su madre filtrándose desde la sala, y pensaba en lo frágil que era la vida. Sacudía esas ideas y se enfocaba en el siguiente proyecto, convencido de que el futuro dependía únicamente de sus manos. Así transcurría su vida, un constante ir y venir entre el ruido de la ciudad y la calma del hogar, entre la dureza del concreto y la suavidad de las plegarias familiares. Una vida aparentemente estable, pero destinada a cambiar en un instante inesperado. El lunes por la mañana comenzó con un timbre insistente en el celular de Sebastián. Apenas había terminado su café cuando vio en la pantalla el número de la constructora. Contestó con desgano, esperando una reunión rutinaria, pero la voz de su jefe lo sacudió de inmediato. «Ramírez,
Necesitamos que vayas hoy mismo a revisar el avance del puente en el Estado de México. Hubo reportes de fallas en la estructura y no podemos esperar. Sebastián frunció el ceño. No era común que lo enviaran de urgencia, pero aceptó sin dudar. Está bien, salgo en 1 hora. El día estaba nublado. Desde temprano, el viento arrastraba un olor a humedad que anunciaba lluvia. Sebastián se despidió de su madre con un beso rápido en la frente. «Cuídate mucho, hijo», le dijo doña Carmen, con esa voz entre tierna y preocupada que lo había acompañado toda su vida. «No te preocupes, mamá. Es solo una supervisión, regreso en la noche». Mariana desde la mesa le lanzó una mirada cómplice. «No olvides comer algo en el camino, y si ves un puesto de quesadillas, acuérdate de mí». Él sonrió, subió a su auto y arrancó rumbo a la carretera. La ciudad lo recibió con el tráfico habitual. Coches que avanzaban a trompicones, vendedores de dulces ofreciendo mercancía entre los carriles y motociclistas que zigzagueaban con prisa. Sebastián encendió la radio buscando distraerse con alguna canción, pero el ruido del tránsito lo obligó a concentrarse en el volante. Poco a poco dejó atrás el bullicio urbano, y al llegar a las afueras, el aire se tornó más fresco, con un leve olor a pino que descendía de los bosques cercanos. En la carretera México-Toluca, la vista era un contraste de montañas verdes y caseríos dispersos. A un costado, los puestos improvisados ofrecían tacos de cecina, quesadillas con flor de calabaza y tlacoyos recién hechos. El humo de los anafres se elevaba en espirales, mezclándose con la neblina que comenzaba a formarse en los tramos más altos. Sebastián apretó el volante, con la mente fija en su trabajo. No se permitió detenerse a probar nada, aunque el olor lo tentara. El camino se tornaba más solitario conforme avanzaba. Los árboles altos se inclinaban con el viento, sus ramas crujiendo, como si advirtieran un peligro cercano. El cielo, cada vez más oscuro, anunciaba tormenta. Sebastián revisó el reloj. Quería llegar antes de que anocheciera. Sabía que las carreteras podían volverse peligrosas cuando la lluvia caía con fuerza, pero confiaba en su habilidad al volante. Aún así, había un peso extraño en su pecho, una incomodidad que no lograba sacudirse. Recordó las palabras de su madre antes de salir. Esa manera de pedirle que se cuidara lo acompañaba como un eco constante. Resopló, intentando espantar la inquietud. «Son solo nervios», murmuró para sí mismo. «No hay nada de qué preocuparse». La neblina comenzó a espesarse. En algunos tramos, apenas lograba distinguir a unos metros delante de sí. Encendió las luces, redujo la velocidad y trató de mantener la calma. El asfalto húmedo reflejaba destellos de los autos que pasaban en sentido contrario, creando un mosaico de luces que parpadeaban como fantasmas. En medio de ese trayecto silencioso, la lluvia finalmente se desató. Primero en gotas aisladas que golpeaban el parabrisas, después en una cortina densa que lo obligaba a usar el limpiaparabrisas a toda velocidad. El ruido del agua sobre el techo del coche era ensordecedor, y la visibilidad se redujo aún más. Sebastián apretó la mandíbula y siguió conduciendo, aunque cada kilómetro parecía más desafiante. Sentía una mezcla de ansiedad y terquedad. No quería detenerse, no quería parecer débil. Su mente repetía que debía llegar al puente cuanto antes, pero en el fondo algo le decía que ese viaje no sería como los demás. Había señales que no podía ignorar. El cielo cargado, la tormenta prematura y esa sensación persistente de que algo se avecinaba. El destino, silencioso e implacable, ya lo esperaba unos kilómetros más adelante. La tormenta arreció con violencia sobre la carretera. Las ráfagas de viento hacían tambalear los árboles y levantaban hojas que golpeaban el parabrisas como si fueran proyectiles. Sebastián sujetaba el volante con ambas manos, los nudillos tensos, mientras intentaba mantener el control del coche. El asfalto, cubierto de agua, brillaba como un espejo traicionero. El limpiaparabrisas iba de un lado a otro con rapidez, pero no era suficiente. La lluvia caía tan fuerte
que parecía un muro líquido, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Sebastián respiraba con dificultad, consciente de que cualquier error podría costarle caro. «Vamos, concéntrate», murmuró para darse valor. De pronto, las luces de un tráiler aparecieron de frente, deslumbrantes reflejándose en el agua. Sebastián frenó instintivamente, y el chirrido de las llantas sobre el pavimento mojado fue como un grito metálico. El coche derrapó. Sintió cómo el control se le escapaba de las manos y el vehículo giraba sin obedecer al volante. El corazón le golpeó el pecho con furia. «¡No, no, no!», alcanzó a gritar, antes de que el auto se saliera de la carretera. El coche golpeó contra la barrera y luego cayó por un desnivel. El mundo se convirtió en un torbellino, un estruendo de cristales rompiéndose, el sonido del metal doblándose y la sensación de que el suelo desaparecía bajo sus pies. Dio varias vueltas en el aire antes de estrellarse contra la ladera. Cada impacto sacudía su cuerpo como una muñeca de trapo, mientras objetos volaban dentro del habitáculo. El silencio posterior fue más aterrador que el ruido, apenas roto por el goteo de la lluvia entrando por las ventanas destrozadas. Sebastián intentó respirar, pero un dolor agudo en el pecho le cortó el aire. Tosió, y el sabor metálico de la sangre llenó su boca. El cinturón de seguridad lo mantenía sujeto, pero sentía que el metal retorcido lo aprisionaba como una trampa. Con esfuerzo, intentó mover la pierna, pero un dolor insoportable lo paralizó. Bajó la mirada y vio un trozo de fierro doblado muy cerca de su muslo. El pánico lo invadió. La oscuridad del bosque lo rodeaba y apenas podía distinguir la silueta de los árboles que se mecían bajo la tormenta. El olor a gasolina lo golpeó de inmediato. El tanque debía estar goteando. «Dios mío», susurró, casi sin darse cuenta. El frío se colaba por cada rendija del auto destrozado. Las gotas de lluvia caían sobre su rostro, mezclándose con la sangre que corría por su frente. Intentó alcanzar su celular, pero no lo encontró. Probablemente se había perdido entre los escombros del choque. El aislamiento era absoluto. Nadie parecía haber visto el accidente. El miedo lo apretaba más que el metal. El tiempo comenzó a deformarse. Cada segundo atrapado allí parecía eterno. Sebastián pensó en su madre y en Mariana. La imagen de su mesa familiar apareció en su mente. Los rezos de doña Carmen, las bromas de su hermana, la calidez de un hogar que en ese instante se sentía lejano, casi irreal. Un ruido metálico crujió cuando intentó mover el brazo. El dolor lo hizo gritar, pero su voz se perdió en el rugido de la tormenta. El auto estaba destrozado. La carretera quedaba arriba y, a pesar del miedo, algo en su interior le exigía resistir. No podía rendirse todavía. Sin embargo, la fuerza lo abandonaba poco a poco. Su respiración se volvía más pesada. El dolor lo sumía en un vaivén entre la conciencia y la oscuridad. Cada latido era un recordatorio cruel de que el tiempo se acababa. El olor a gasolina persistía, y en su mente aparecía un temor brutal. ¿Y si todo explotaba? En medio de aquel caos, con la vida escapándosele como arena entre los dedos, Sebastián comprendió que estaba frente a una batalla que no podía ganar solo, y mientras la tormenta seguía golpeando sin tregua, algo inesperado estaba por suceder. El silencio dentro del auto destrozado era tan profundo que parecía devorarlo todo. Apenas se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia colándose por las rendijas y el crujido ocasional de algún fierro acomodándose bajo su propio peso. Sebastián, con el pecho oprimido y la respiración entrecortada, cerró los ojos por un instante. El dolor en su pierna lo mantenía despierto, pero la fatiga empezaba a arrastrarlo hacia la inconsciencia. De pronto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón latía tan rápido que pensó que no resistiría más. Intentó mover la mano derecha, atrapada entre el asiento y el tablero, pero apenas pudo liberarla unos centímetros. Fue entonces cuando lo sintió. Una presión firme, cálida, envolviendo sus dedos, como si alguien hubiera tomado su mano.
Abrió los ojos de golpe, creyendo que algún rescatista había llegado, pero no había nadie. Solo la oscuridad, la lluvia y él mismo atrapado en esa tumba de metal. El miedo lo estremeció. ¿Quién está ahí?», balbuceó con voz quebrada. No obtuvo respuesta. Sin embargo, la sensación persistía. No era fría ni áspera, sino una caricia tranquilizadora que contrastaba con el dolor de su cuerpo. En medio de su confusión, un recuerdo lo golpeó. La voz de su madre, tantas veces repetida en las noches de insomnio, diciéndole: «Jesús nunca te abandona, hijo. En tus momentos más oscuros, Él te sostendrá de la mano». Las lágrimas se mezclaron con la sangre en su rostro. Quiso resistirse a esa idea, aferrarse a su escepticismo, pero la calma que le transmitía esa presencia era innegable. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. «No puede ser», susurró temblando. «Esto no es real». Aún así el miedo comenzó a disiparse. Su respiración, aunque dolorosa, se volvió un poco más pausada. Era como si una fuerza invisible le estuviera diciendo que aguantara, que no se dejara vencer. La mente de Sebastián empezó a divagar. Recordó la infancia, cuando corría por las calles empedradas de su barrio y caía en juegos bruscos. Entonces su padre lo levantaba de la mano con una sonrisa que le devolvía seguridad. Aquella misma seguridad la sentía ahora, pero multiplicada. El olor a gasolina seguía impregnando el ambiente, mezclado con la humedad del bosque. Cada sonido de la tormenta afuera parecía lejano, como si estuviera en una burbuja de silencio. Y en ese espacio irreal, habló en voz baja, casi como un niño que busca consuelo. «Si eres tú, no me sueltes, por favor». Un calor extraño se expandió desde su mano hacia todo su cuerpo. No era fuego ni ardor, sino una tibieza reconfortante que le dio fuerzas para resistir el dolor. Sebastián se aferró a esa sensación como a su último refugio. Por primera vez en años, se permitió pensar en Dios no como una idea lejana, sino como alguien cercano, presente en ese instante de vulnerabilidad. El ingeniero racional, el hombre que siempre exigía pruebas y cálculos, se encontraba derrumbado, sostenido únicamente por algo que no podía explicar. Las lágrimas corrieron sin control. Cada segundo parecía eterno, pero ya no eran segundos de terror absoluto, sino de resistencia silenciosa. No sabía cuánto tiempo había pasado desde el accidente, pero algo en su interior le decía que debía mantenerse consciente. Tal vez la ayuda llegaría, tal vez no, pero mientras esa mano lo acompañara, no estaría vencido. Con los labios resecos y la voz casi apagada, pronunció unas palabras que jamás creyó decir: «Jesús, si eres tú, dame fuerzas». El eco de su súplica se perdió en el rugido de la tormenta. Sin embargo, dentro de sí sintió que no había hablado al vacío. La oscuridad seguía envolviéndolo, el metal continuaba oprimiéndolo, el dolor no desaparecía, pero algo había cambiado. En medio de lo imposible, Sebastián descubrió que todavía podía creer en la esperanza. Y mientras sus párpados pesaban cada vez más, supo que esa noche aún no había terminado. La lluvia seguía azotando con furia cuando un par de campesinos de la zona, don Eusebio y su hijo Miguel, escucharon el estruendo lejano. Habían salido a revisar que sus animales no se escaparan del corral por la tormenta, pero aquel ruido no era normal. Se miraron con preocupación y caminaron con linternas en mano hacia la carretera. «¿Oíste eso, papá?», preguntó Miguel, apenas un muchacho de 18 años. «Sí, hijo». Sonó fuerte, como un accidente. «Vamos a ver», respondió el hombre con voz grave. Avanzaron entre la maleza húmeda, el barro pegándose a sus botas y el viento empujando contra sus sombreros. Pronto distinguieron la silueta retorcida del auto en el fondo de la pendiente. La luz de la linterna iluminó el metal doblado y el vidrio esparcido. Miguel dio un paso atrás, asustado. «Madre mía, está destrozado. ¿Y si explota? No hay tiempo para miedos, chamaco. Alguien puede estar vivo ahí adentro». Con esfuerzo bajaron la ladera resbalosa.
El olor a gasolina era fuerte, y el sonido de la tormenta se mezclaba con el goteo constante del combustible. Sebastián, semiconsciente, escuchó voces apagadas y creyó por un instante que soñaba. Intentó mover los labios. Aquí, balbuceó apenas. Don Eusebio lo oyó y gritó con fuerza. «Hay alguien vivo. Aguante, joven, ya vamos». Intentaron abrir la puerta, pero estaba completamente trabada por el golpe. Miguel buscó entre la hierba y halló una piedra grande. Golpeó con todas sus fuerzas el vidrio de la ventana hasta que se hizo añicos. La linterna iluminó el rostro ensangrentado de Sebastián, cuya mirada perdida intentaba enfocarlos. «Tranquilo, muchacho. No se mueva, lo vamos a sacar», dijo el campesino tratando de sonar firme, aunque el miedo lo carcomía. El intento de liberarlo fue en vano. El metal estaba tan torcido que ni con palos lograban hacer palanca. El tiempo corría y la lluvia seguía cayendo, dificultando cada movimiento. Miguel, con voz temblorosa, preguntó: «Papá, ¿y si mejor vamos por ayuda?» «Sí, hijo. Tú corre al pueblo y llama a Protección Civil. Yo me quedo aquí con él». Miguel subió corriendo la pendiente, mientras don Eusebio se arrodillaba junto al coche. Le tomó la mano libre a Sebastián, sin saber que ese gesto repetía algo que él ya había sentido minutos antes. «No me deje, señor», susurró Sebastián apenas consciente. «No lo voy a dejar, joven. Aguante, ya viene la ayuda». El tiempo se volvió eterno hasta que, 15 minutos después, se escuchó el ulular de las sirenas. 2 camionetas de Protección Civil y una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana llegaron con rapidez. Los rescatistas descendieron con cascos, chalecos reflectantes y herramientas. Uno de ellos, la paramédica Laura, evaluó de inmediato la situación. Está consciente, pero atrapado. «Necesitamos cortar el metal ya». Sacaron una cortadora hidráulica conocida como quijadas de la vida. Las chispas iluminaron la oscuridad mientras el sonido del motor de la herramienta rugía contra la tormenta. Sebastián gritó de dolor cuando el metal vibró cerca de su pierna, pero Laura le habló con calma. «Resista, señor. Ya casi está. Lo vamos a sacar vivo». Los minutos parecían horas. Cada corte era un paso más hacia la libertad, pero también un riesgo por el combustible derramado. Los rescatistas trabajaban con precisión, mientras don Eusebio observaba con el corazón en la garganta. Finalmente, tras un último esfuerzo, lograron abrir suficiente espacio para sacar a Sebastián. Lo colocaron en una camilla rígida, asegurando su cuello y pierna. Él, entre jadeos y gemidos, alcanzó a murmurar: «Gracias. Pensé que no saldría de ahí». Laura lo miró a los ojos. «Aún no está fuera de peligro, pero ya está en nuestras manos». La camilla fue subida con cuidado a la ambulancia. Las sirenas volvieron a encenderse, abriéndose paso en la tormenta. Mientras se alejaban, Sebastián sintió que la vida le regresaba en oleadas, aunque cada respiro seguía siendo una lucha. El rescate había terminado, pero su verdadera batalla apenas comenzaba. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles mojadas de Toluca, mientras el sonido de la sirena atravesaba la madrugada. En el interior, el olor a desinfectante se mezclaba con el de la sangre y la humedad de la ropa empapada de Sebastián. Los paramédicos trabajaban sin descanso, una mascarilla de oxígeno sobre su rostro, una vía en su brazo y palabras rápidas que apenas alcanzaba a comprender. «Presión baja pero estable», dijo uno de ellos. «Fractura evidente en la pierna derecha». «Hay que descartar hemorragia interna», respondió Laura manteniendo firme su mano sobre el hombro del paciente. Sebastián se debatía entre la conciencia y el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes confusas lo asaltaban. La carretera, la mano que lo sostuvo, los gritos de los campesinos. Quiso hablar, pero apenas salió un murmullo ronco. «Mire, mamá». Laura lo tranquilizó con voz firme. «Resista, pronto la verá». El hospital público al que lo llevaron estaba saturado, como casi siempre. Camillas con pacientes en los pasillos, médicos corriendo de un lado a otro, enfermeras con semblantes cansados pero decididos. El aire olía a cloro y medicamentos,
y los monitores emitían pitidos constantes que creaban un ambiente de tensión. En cuanto lo ingresaron a urgencias, un médico joven comenzó la valoración. Necesitamos radiografías de inmediato. Preparen también estudios de abdomen. Hay riesgo de sangrado, ordenó con rapidez. Mientras lo trasladaban, Sebastián sintió un vacío en el estómago. El dolor lo mantenía alerta, pero lo que más lo inquietaba era la incertidumbre. ¿Y si no lograba salir de esa? Al poco tiempo, doña Carmen y Mariana llegaron corriendo. Un vecino que había escuchado la noticia en la radio las había acompañado hasta el hospital. El rostro de su madre estaba desencajado por el llanto, y Mariana lo buscaba con desesperación entre las camillas. «Es mi hijo», gritó doña Carmen al ver a Sebastián con vendas y suero. Los paramédicos intentaron detenerla, pero Sebastián, al escuchar su voz, abrió los ojos con esfuerzo. «Mamá, estoy aquí». Doña Carmen se inclinó hacia él, tomándole la mano entre las suyas, como lo había hecho toda la vida. «Gracias a Dios estás vivo, hijo. Aguanta, por favor, aguanta». Mariana, con lágrimas en los ojos, se acercó también. «Hermano, no te atrevas a dejarnos, ¿me oíste?». El médico intervino, manteniendo la calma profesional. «Necesitamos que salgan, vamos a trasladarlo a estudios. Tiene fracturas graves y debemos asegurarnos de que no haya hemorragias». Doña Carmen asintió, aunque sus ojos no se despegaban de su hijo. «Voy a rezar por ti, Sebastián. No estás solo». El traslado fue inmediato. Radiografías, ultrasonidos, análisis de sangre. Cada prueba arrojaba más preocupaciones. Fractura expuesta en la pierna, costillas fisuradas, contusiones internas. Sin embargo, contra todo pronóstico, no había daño irreversible en órganos vitales. El diagnóstico fue severo, pero no mortal. Cuando finalmente lo estabilizaron, lo llevaron a una sala compartida, donde el murmullo de otros pacientes y los pasos apresurados del personal creaban una sinfonía de angustia. Sebastián, exhausto, apenas podía mantener los ojos abiertos. A su lado, doña Carmen se sentó en una silla de plástico tomando un rosario entre las manos. Mariana se acomodó a los pies de la cama, observando cada movimiento de su hermano como si temiera perderlo en cualquier momento. «No sé cómo sigues aquí, hijo», dijo la madre en voz baja. «Es un milagro». Sebastián, todavía incrédulo, murmuró con un hilo de voz. «No lo sé, pero sentí como si alguien me sostuviera». Doña Carmen lo miró fijamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entonces no estás equivocado. Jesús estuvo contigo». Sebastián cerró los ojos, sin fuerzas para responder. El recuerdo de aquella mano lo perseguía, confuso, imposible de explicar, y aunque intentaba convencerse de que había sido una ilusión, en lo profundo de su corazón sabía que había algo más. Esa noche, en un hospital saturado de dolor y esperanza, su batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y paciencia forzada. Sebastián despertaba entre los pitidos de los monitores y el murmullo constante de enfermeras que iban y venían. La pierna derecha estaba inmovilizada con un yeso pesado, y las costillas vendadas le impedían respirar con libertad. Cada movimiento, por mínimo que fuera, le recordaba el accidente con una punzada aguda. «No aguanto más», susurró una tarde, cuando la enfermera le pidió que intentara incorporarse un poco. «Sé que duele», respondió ella, ajustándole la almohada, «pero es necesario que coopere. Si no se esfuerza ahora, la recuperación será más lenta». Sebastián apretó los dientes, luchando contra el dolor. Sentía que su cuerpo entero estaba en guerra contra él. La impaciencia lo dominaba, y su carácter pragmático chocaba con la lentitud del proceso. No estaba acostumbrado a la fragilidad, y mucho menos a depender de otros. Doña Carmen permanecía a su lado la mayor parte del tiempo, rezando en silencio. Mariana, cuando no tenía clases, se turnaba para acompañarlo. Una tarde, mientras él se quejaba del tiempo perdido, Mariana lo interrumpió con firmeza. «Hermano, deja de estar renegando. Estás vivo, ¿no entiendes lo que significa eso?» Él la miró con cansancio. «Estoy vivo, sí,
pero atrapado en esta cama. ¿Y si no vuelvo a caminar bien? ¿Y si pierdo el trabajo? Mariana se cruzó de brazos, fulminándolo con la mirada. Prefiero tenerte aquí cojeando que no tenerte en absoluto. Esas palabras lo desarmaron. Bajó la mirada, consciente de que su hermana tenía razón, aunque la angustia seguía devorándolo por dentro. Las noches eran las más difíciles, cuando el hospital quedaba en silencio y solo se escuchaban los pasos de algún guardia en los pasillos. Sebastián quedaba atrapado en sus pensamientos. Revivía el accidente, el estruendo del metal, el miedo de quedarse solo. Y sobre todo recordaba aquella mano que lo sostuvo. No se atrevía a contarlo en voz alta, salvo la vez que lo mencionó frente a su madre. Prefería guardarlo como un secreto que lo perturbaba. ¿Y si todo fue una alucinación? Se repetía, mirando el techo manchado de humedad. Pero aunque intentara convencerse, el recuerdo era tan vívido que se negaba a desaparecer. El proceso de rehabilitación comenzó pronto. Los médicos ordenaron que practicara ejercicios de respiración y pequeños movimientos en la pierna para evitar rigidez. El dolor era insoportable y cada sesión lo dejaba exhausto. Una mañana, el fisioterapeuta, un hombre robusto y paciente llamado Julián, lo animaba con voz grave. «No se rinda, ingeniero. He visto a muchos más graves que usted ponerse de pie otra vez. Solo necesita disciplina». Sebastián resopló con frustración. «Disciplina tengo, Julián. Lo que no tengo es paciencia». «Entonces apréndala, porque aquí no hay otro camino». La falta de recursos del hospital complicaba aún más todo. Había que esperar turnos para la terapia. Los medicamentos a veces escaseaban, y doña Carmen debía gestionar papeles interminables para conseguir apoyo. A pesar de todo, nunca dejó de rezar junto a la cama de su hijo. Sebastián fingía indiferencia, pero en el fondo encontraba cierto consuelo en ese murmullo constante de oraciones. Un día, al despertar, vio a su madre dormida en la silla incómoda, con el rosario todavía en la mano. La observó en silencio, conmovido. Nunca lo admitiría en voz alta, pero esa presencia le daba fuerzas que ni él mismo entendía. La recuperación era lenta, dolorosa y frustrante, pero Sebastián empezaba a reconocer que no estaba solo en la lucha. Cada gesto de su madre, cada regaño de su hermana y cada palabra de aliento de los médicos y enfermeros lo sostenían. Aunque no quisiera aceptarlo del todo, esa red invisible lo mantenía a flote. Y mientras el tiempo avanzaba en el hospital, una certeza se iba clavando en su interior. Aquella mano en la oscuridad no había sido el final, sino el inicio de algo que aún no alcanzaba a comprender. Los pasillos del hospital se habían vuelto un segundo hogar para Sebastián. Conocía el olor penetrante de los desinfectantes, el rechinar de las camillas al moverse y los pasos apresurados de las enfermeras. En medio de esa rutina dolorosa y gris, un rostro nuevo apareció una mañana, un hombre mayor de cabello blanco y caminar pausado, que se presentó con una sonrisa cálida. «Buenos días, joven. Soy Rogelio, voluntario aquí en el hospital. ¿Cómo sigue hoy?» Sebastián lo miró con cierto recelo. No tenía ganas de conversar, pero la amabilidad del anciano lo desarmó un poco. «He estado mejor», respondió con tono seco. Don Rogelio rió suavemente. «Eso me imaginé. A nadie le gusta estar encerrado entre paredes blancas». Con el paso de los días, la presencia de Rogelio se volvió constante. A veces llegaba con libros viejos para leerle, otras con dulces típicos que conseguía en el mercado. No era médico ni enfermero, pero transmitía una calma distinta, como si hubiera aprendido a escuchar con el corazón. «¿Y usted por qué hace esto?», preguntó Sebastián un día, intrigado por la dedicación del anciano. Rogelio guardó silencio unos segundos antes de responder. «Porque sé lo que es perder a alguien en un accidente. Mi hijo murió en uno parecido al suyo hace años. Desde entonces, decidí acompañar a quienes tienen que luchar contra el dolor». Sebastián lo miró sorprendido. No esperaba una confesión tan personal. «Lo siento mucho». «No te preocupes», dijo Rogelio con serenidad. «El dolor nunca desaparece, pero se transforma».
Y cuando entendí eso, encontré un propósito: estar aquí donde otros necesitan compañía. Aquella revelación hizo que Sebastián bajara la guardia. Se sintió comprendido por primera vez desde el accidente. Las charlas con Rogelio se convirtieron en una especie de refugio. Hablaban de todo: de fútbol, de comida mexicana, de los recuerdos de juventud del anciano. Pero también de temas más profundos, como la fe y el sentido de la vida. «Yo no soy creyente», admitió Sebastián una tarde, mientras Rogelio lo ayudaba a mover la pierna en los ejercicios. «No creo en milagros ni en nada de eso». Rogelio lo observó con paciencia. «Eso dices ahora, pero ¿qué me cuentas de lo que sentiste en el coche? He visto esa mirada en otros sobrevivientes». «Algo te sostuvo cuando pensabas que era el final». Sebastián apretó los labios, incómodo. «No lo sé. Tal vez fue mi mente jugando conmigo. O tal vez fue algo más», respondió el anciano, sin insistir, dejando la semilla sembrada. Las palabras de Rogelio lo acompañaban incluso en las noches silenciosas. Recordaba la calidez de aquella mano, la calma imposible que lo invadió en medio del caos. Quería negarlo, pero no podía arrancarlo de su memoria. Un día, cuando Mariana llegó de la universidad, encontró a su hermano sonriendo tímidamente mientras conversaba con el voluntario. «Vaya, parece que alguien te está haciendo bien», dijo con picardía. Sebastián se encogió de hombros. «Es solo un señor terco que no se cansa de hablar». Rogelio rió. «Y tú eres un joven terco que no se cansa de renegar. Creo que hacemos buen equipo». Ese humor sencillo, mezclado con sabiduría, le daba a Sebastián una perspectiva diferente. No todo en su vida debía ser rigidez y control. Había espacio también para aceptar la fragilidad y aprender de ella. Esa noche, mientras el hospital se sumía en penumbras, Sebastián reflexionó sobre la historia de Rogelio. El anciano había perdido lo más valioso, y aún así había encontrado la fuerza para ayudar a otros. ¿No era eso una forma de fe, aunque no se nombrara con rezos? Por primera vez desde el accidente, Sebastián se permitió pensar que su dolor podía transformarse en algo más que desesperación, y en silencio agradeció haber encontrado a don Rogelio en aquel lugar inesperado. Las semanas pasaban, y aunque su cuerpo mostraba signos de mejoría, la mente de Sebastián parecía enredarse más con cada día. Los ejercicios de rehabilitación seguían siendo dolorosos, pero lo que realmente lo agotaba era la batalla silenciosa dentro de él. Cada vez que cerraba los ojos, regresaba a ese instante en la carretera. El frío del metal, el olor a gasolina y, sobre todo, la mano cálida que lo sostuvo cuando creyó que todo había terminado. Intentaba convencerse de que había sido una alucinación, producto del shock y la pérdida de sangre. Sin embargo, la memoria de aquel contacto era tan real que lo confundía. Rogelio había insinuado más de una vez que tal vez no había sido simple imaginación. Doña Carmen lo afirmaba sin dudar. Fue Jesús quien te sostuvo. Y Mariana, con su manera práctica pero sensible, le repetía: no necesitas entenderlo, solo aceptar que alguien quiso que siguieras vivo. Una tarde, mientras doña Carmen rezaba en la silla junto a la cama, Sebastián la interrumpió con voz cansada. «Mamá, ¿nunca has dudado de tu fe?» Ella levantó la vista sorprendida por la pregunta. «Claro que sí, hijo. Todos dudamos en algún momento. Pero la fe no es tener respuestas, es confiar incluso cuando no las hay». Sebastián frunció el ceño. «Yo necesito certezas, mamá. Necesito pruebas. No puedo creer en algo solo porque sí». Doña Carmen sonrió con dulzura. «¿Y no es prueba suficiente estar vivo después de lo que pasaste?» Aquellas palabras lo golpearon como un martillazo. Bajó la mirada sin saber qué responder. En su interior, la lógica seguía luchando contra esa posibilidad. Esa noche, al quedar solo, miró el yeso que cubría su pierna y pensó en su futuro. La idea de no volver a ser el mismo lo angustiaba. Recordó su trabajo, sus proyectos, su deseo de crecer profesionalmente. Todo parecía ahora colapsar como el auto en la ladera. En medio de esa tormenta mental, las imágenes regresaron. La mano que lo sostuvo, la calma imposible que lo envolvió.
No, no pudo ser real, murmuró entre dientes, apretando los puños. Pero al mismo tiempo, una parte de él se resistía a negar lo vivido. Rogelio lo visitó al día siguiente y notó la inquietud en su rostro. «¿Sigues pensando en lo que pasó, verdad?» Sebastián asintió sin mirarlo. «No entiendo nada. No creo en milagros, pero tampoco puedo olvidar esa sensación». Rogelio se sentó a su lado con paciencia. «Tal vez no se trata de entender, sino de aceptar que hay cosas más grandes que nosotros. Yo también me aferré a la lógica cuando perdí a mi hijo. Pero tarde o temprano, comprendí que la vida no se sostiene solo con razones». Las palabras del anciano lo incomodaban y lo aliviaban al mismo tiempo. Había una parte de él que quería aferrarse a esa explicación y otra que se rebelaba con fuerza. Una noche, mientras Mariana lo ayudaba a acomodarse en la cama, estalló en frustración. «Estoy harto de escuchar que fue un milagro», gritó con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero depender de fantasías. Yo sobreviví porque resistí, porque mi cuerpo aguantó». Mariana lo miró en silencio, conteniendo sus propias lágrimas. «Tal vez tengas razón, Sebastián. Tal vez resististe por ti mismo. Pero dime algo. ¿De verdad crees que estabas solo en ese coche?» La pregunta quedó flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. Sebastián no contestó. Su corazón acelerado le recordó que la respuesta no era tan sencilla como quería creer. El conflicto lo desgarraba, entre la lógica que siempre lo había definido y la experiencia que lo había marcado para siempre. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa verdad, aunque aún no estuviera listo para aceptarla. La recuperación de Sebastián no solo fue lenta y dolorosa, también se convirtió en una carga económica que la familia no estaba preparada para enfrentar. El hospital público cubría lo básico, pero había medicamentos que debían comprarse fuera, radiografías urgentes que exigían pagos inmediatos y sesiones de fisioterapia que costaban más de lo que podían imaginar. Doña Carmen, con su carácter fuerte pero humilde, intentaba mantener la calma. Sin embargo, cada noche revisaba con preocupación los recibos acumulados sobre la mesa de la cocina. Mariana, siempre atenta, lo notaba. «Mamá, yo puedo buscar un trabajo de medio tiempo, tal vez en una papelería o en una cafetería», sugirió una tarde. Doña Carmen negó con la cabeza. «No, hija, tú tienes que terminar tu carrera. No quiero que abandones tus estudios por esto». «No es abandonarlos, mamá. Es ayudar. Sebastián haría lo mismo por mí». Mientras tanto, Sebastián, desde la cama del hospital, empezaba a sentirse culpable. Había escuchado a escondidas a los doctores hablar de gastos adicionales y sabía que su madre se estaba sacrificando en silencio. Un día, cuando Mariana fue a visitarlo, él la confrontó. «Dime la verdad, ¿cómo están pagando todo esto?» Mariana dudó, pero al ver la insistencia en sus ojos respondió: «Con rifas en la colonia, con lo que juntamos entre vecinos y con los ahorros de mamá». Sebastián apretó los dientes con frustración. «Esto no es justo. Todo por mi accidente». «No hables así», lo reprendió ella. «Tú no buscaste que pasara y no estás solo. La impotencia lo devoraba». Siempre había sido el sostén de la casa, el que traía el dinero suficiente para que Mariana estudiara y su madre viviera tranquila. Ahora, postrado, se sentía inútil. Esa sensación lo consumía más que el dolor físico. Doña Carmen, al verlo tan abatido, intentó darle ánimo. «Hijo, el dinero va y viene. La vida, en cambio, no se recupera. Lo importante es que sigas luchando». «Pero mamá, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Quién va a mantener la casa?», replicó con voz quebrada. Ella le acarició la frente con ternura. «Dios proveerá, Sebastián. Siempre lo ha hecho». Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para todos. Mariana comenzó a dar clases particulares de matemáticas a niños de la colonia para ayudar con los gastos. Los vecinos organizaron una kermés en la explanada del barrio, vendiendo antojitos y agua fresca para recaudar fondos. Sebastián, al enterarse,
No sabía si sentirse agradecido o humillado. Una tarde, Rogelio lo visitó y notó su semblante apagado. «Te veo preocupado, muchacho». «Es que no soporto que mi familia tenga que mendigar por mí», respondió con amargura. El anciano lo miró con calma. «No lo mires como mendigar. Es amor. Cuando uno está herido necesita aceptar la ayuda. ¿O crees que puedes cargar con todo tú solo, aún en este estado?» Sebastián guardó silencio. Sabía que Rogelio tenía razón, pero le costaba aceptarlo. La tensión aumentó cuando recibió una llamada de la constructora. Su jefe, con tono serio, le explicó que la empresa no podía esperar indefinidamente. «Ramírez, entiéndame. El proyecto sigue avanzando, necesitamos a alguien en campo, y si no puedes volver pronto, tendremos que buscar reemplazo». Sebastián tragó saliva, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba. «Haré lo posible por recuperarme, ingeniero», respondió, aunque por dentro sabía que su cuerpo aún estaba lejos de estar listo. Esa noche, al contárselo a su madre y a Mariana, el silencio se hizo pesado en la habitación. Doña Carmen solo atinó a apretar su rosario, mientras Mariana le tomó la mano a su hermano. «No importa lo que pase con ese trabajo. Lo que importa es que te levantes, aunque sea paso a paso». Las deudas, el riesgo laboral y la fragilidad física eran montañas imposibles de escalar. Sin embargo, en medio de todo, Sebastián empezaba a descubrir que no se trataba de subir solo, sino de aceptar las manos extendidas que lo rodeaban. El sol de la mañana entraba tímidamente por la ventana del hospital cuando Sebastián recibió la noticia que había esperado durante semanas. Lo darían de alta en pocos días, aunque con la condición de continuar una estricta rehabilitación. El médico le habló con seriedad. «Podrás caminar, pero no será fácil. Necesitarás muletas, terapias constantes y mucha disciplina». Sebastián asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. «Haré lo que sea necesario, doctor». El día que salió del hospital, la luz del exterior lo deslumbró. Después de tanto tiempo rodeado de paredes blancas y pasillos fríos, ver el cielo abierto lo llenó de una sensación extraña, como si renaciera. Mariana lo acompañaba, cargando una bolsa con sus pertenencias, mientras doña Carmen lo sostenía del brazo con firmeza. «Despacio, hijo, no corras», dijo ella con ternura. «Mamá, apenas puedo moverme con estas muletas», respondió él con una sonrisa cansada. El regreso a casa fue emotivo. Los vecinos los recibieron con aplausos y palabras de ánimo. En la mesa de la cocina había flores y un cartel improvisado que decía: «Bienvenido, Sebastián». Él se conmovió hasta las lágrimas. Nunca imaginó que tanta gente se preocupaba por él. Sin embargo, la adaptación a la nueva rutina no fue sencilla. Los primeros intentos de caminar con muletas fueron torpes y dolorosos. Cada paso le recordaba la fragilidad de su cuerpo. Una tarde, al intentar cruzar la sala, tropezó y cayó al suelo. Golpeó el piso con rabia. «No puedo más, esto es una maldita tortura». Mariana corrió a ayudarlo, pero él apartó su mano. «No necesito que me levantes». Ella lo miró con firmeza. «Sí lo necesitas, y no hay nada de malo en eso. No eres menos fuerte por aceptar ayuda». Poco a poco, con esfuerzo y paciencia, fue avanzando. Las sesiones de fisioterapia lo dejaban agotado, pero cada pequeño logro era celebrado en casa. El día que consiguió dar 5 pasos sin detenerse, doña Carmen lloró de alegría. «Mira nada más, hijo». El que decía que no tenía paciencia ahora aprende a darla de a poquito. En medio de su recuperación, algunos compañeros de trabajo lo visitaron. Trajeron pan dulce y café y lo animaron a no perder la esperanza. Uno de ellos, Ernesto, le dijo con seriedad: «La empresa entiende tu situación. Tal vez no regreses de inmediato, pero cuando estés listo, te vamos a necesitar». Esas palabras le devolvieron un poco de la confianza perdida. Las noches seguían siendo momentos de reflexión. Sebastián pensaba en la vida que llevaba antes, siempre apurado, sin detenerse a valorar lo que tenía. Ahora, cada gesto de su familia, cada visita de un amigo, se sentía como un regalo.
El accidente había cambiado la forma en que veía todo. Un domingo, mientras se apoyaba en el barandal de la azotea para ejercitarse, doña Carmen se acercó. «¿Sabes, hijo? Cuando estabas en el hospital, yo le pedí a Dios que te dejara quedarte conmigo, aunque fuera en una silla de ruedas. Y ahora mírate, de pie, otra vez». Sebastián respiró hondo. Tal vez tengas razón, mamá. Tal vez no fue solo suerte». Ella sonrió sin decir nada más, dejando que sus palabras quedaran en el aire. Aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, Sebastián empezaba a entender que su vida no estaba definida únicamente por el trabajo, ni por la independencia absoluta. Había algo más profundo, los lazos que lo sostenían, visibles e invisibles. Ese regreso a la vida no era solo físico. Era también un despertar interior que apenas comenzaba a florecer. Las noches habían dejado de ser silenciosas para Sebastián. Desde su regreso a casa, los sueños se habían convertido en un terreno extraño donde realidad y memoria se confundían. Una madrugada, después de un día especialmente agotador de rehabilitación, despertó sobresaltado. Había soñado otra vez con el accidente, la carretera oscura, la lluvia golpeando con furia, el coche girando sin control, y esa mano firme que lo sostuvo en medio del caos. Se sentó en la cama, sudando, con el corazón latiendo desbocado. Mariana, que dormía en la habitación contigua, entró al escucharlo agitado. ¿Otra vez pesadillas?, preguntó preocupada. Sebastián asintió pasándose la mano por el rostro. Es lo mismo una y otra vez. No sé si fue real, pero cada vez que lo sueño siento lo mismo. Esa calma, ese calor, como si no hubiera estado solo. Mariana se sentó a su lado y lo miró con ternura. Tal vez deberías dejar de luchar contra eso. No importa si fue un milagro o una alucinación, lo que importa es lo que significó para ti. ¿Y qué significó?, preguntó él casi desesperado. Que encontraste esperanza en el momento más oscuro. Eso ya es suficiente. Las palabras de su hermana resonaron en su interior. No era una respuesta definitiva, pero sí un punto de partida. Al día siguiente Rogelio pasó a visitarlo. Sebastián lo recibió con un gesto cansado pero con ganas de hablar. «Rogelio, necesito preguntarle algo. ¿Usted cree en milagros?». El anciano lo miró con calma y se acomodó en la silla. «Creo en lo que la vida me ha mostrado. A veces los milagros no son luces brillantes ni voces del cielo, sino pequeños gestos que nos dan fuerzas para seguir. Yo sentí una mano. Estoy seguro de que alguien me sostuvo. Pero cuando abrí los ojos no había nadie». Rogelio asintió sin sorpresa. «Entonces no necesitas pruebas, muchacho. Ya lo viviste». Ese día Sebastián guardó silencio largo rato. Por primera vez, en lugar de negar lo sucedido, se permitió aceptarlo como parte de su historia. No sabía si era un milagro en sentido estricto, pero sí sabía que aquello lo había salvado. Esa misma noche, mientras el viento movía las ramas del árbol frente a su ventana, Sebastián hizo algo que no había hecho desde niño. Cerró los ojos y, con voz temblorosa, habló en la oscuridad. «Jesús, si fuiste tú, gracias. Gracias por no soltarme». Al pronunciar esas palabras, una extraña paz lo envolvió. No era la certeza absoluta que siempre había exigido, pero sí una sensación de alivio profundo. Por primera vez desde el accidente, se permitió descansar sin miedo. Los días siguientes se sintió distinto. Aunque el dolor persistía, había un brillo nuevo en su mirada. Durante las terapias, Julián, el fisioterapeuta, lo notó. «Hoy trabajas con más ánimo. ¿Qué cambió?». Sebastián sonrió levemente. «Digamos que estoy aprendiendo a confiar». Doña Carmen, al escuchar esa respuesta, no pudo contener las lágrimas. Sabía que su hijo no se había convertido de repente en un hombre de fe, pero era suficiente con verlo abrir un resquicio en su corazón. El accidente le había quitado muchas cosas: la seguridad, la independencia, la estabilidad laboral. Pero también le había dado algo que nunca antes había tenido: la capacidad de reconocer que no todo dependía de él. Sebastián comprendió que había llegado el momento de la verdad.
No se trataba de abandonar la lógica ni de negar lo que era, sino de aceptar que la vida tenía dimensiones que escapaban a su control. Y que quizás aquella mano en la oscuridad había sido el inicio de una transformación que todavía estaba por descubrirse. El tiempo pasó, y con cada semana, Sebastián se sentía más fuerte. La pierna respondía mejor a los ejercicios, y aunque todavía dependía de las muletas, ya podía caminar distancias cortas sin tanto dolor. Pero lo más notable no era lo físico, sino lo que ocurría dentro de él. Antes del accidente, su vida giraba únicamente en torno al trabajo y al éxito profesional. Ahora comenzaba a ver la existencia con otros ojos. Cada mañana agradecía simplemente poder levantarse, sentir el aire fresco y escuchar la voz de su madre en la cocina preparando café. La vida, que antes corría como una carrera interminable, ahora tenía un ritmo distinto, más humano, más consciente. Un día, mientras Mariana lo acompañaba a la fisioterapia, Sebastián le confesó algo que la sorprendió. «¿Sabes? Creo que ya no quiero vivir como antes». Ella lo miró con curiosidad. «¿Cómo antes?» Tan obsesionado con los proyectos, con demostrar que podía solo. «Me doy cuenta de que no es la forma». Mariana sonrió. «Siempre supe que algún día lo entenderías. No somos máquinas, Sebas. Somos personas y necesitamos a los demás». Ese cambio interior se reflejaba también en sus acciones. Cuando pudo caminar con más estabilidad, empezó a visitar a otros pacientes en rehabilitación. Al principio lo hacía por curiosidad, pero pronto descubrió que su experiencia servía de inspiración. Un joven con una lesión en la columna lo escuchaba atento cada vez que hablaba. «No te miento», le dijo Sebastián una tarde. «Hay días en que quise rendirme, en que lloré de rabia. Pero si estás aquí, es porque todavía tienes camino por delante. Y créeme, vale la pena luchar». Doña Carmen observaba a su hijo con orgullo. «Mírate, Sebastián, antes solo pensabas en ti y ahora ayudas a otros. Ese es el verdadero milagro». Él bajó la mirada, conmovido. «Tal vez tengas razón, mamá. Tal vez la mano que me sostuvo no solo me salvó a mí, sino que me dio una nueva misión». Los cambios alcanzaron también su relación con el trabajo. Aunque la empresa aún no le devolvía su puesto, Sebastián fue convocado para colaborar en la fase final del puente, pero de manera distinta, ahora como asesor técnico desde casa. Al revisar los planos, ya no veía solo cálculos y estructuras. Reflexionaba sobre la seguridad de quienes cruzarían ese puente, sobre las vidas que dependían de que todo estuviera bien hecho. Esa perspectiva renovada lo llenaba de sentido. Rogelio, al escucharlo hablar con tanto entusiasmo, comentó con humor: «Mira nada más, antes eras un ingeniero de fierro y ahora hasta pareces filósofo». Sebastián rió. «Supongo que tuve que romperme para aprender a construir de otra manera». Los vecinos también notaban su transformación. Participaba en reuniones de la colonia, apoyaba en pequeñas labores y cuando había actividades comunitarias, siempre estaba dispuesto a colaborar. Su actitud inspiraba porque no lo hacía desde el orgullo, sino desde la gratitud. Una tarde, mientras caminaba despacio por la Alameda con Mariana, se detuvo a contemplar a un grupo de niños jugando bajo los árboles. El sol iluminaba sus risas y el olor a algodones de azúcar flotaba en el aire. Sebastián respiró hondo y dijo: «Si ese accidente no hubiera pasado, yo seguiría corriendo sin detenerme a mirar esto». «Y te lo hubieras perdido», respondió Mariana con una sonrisa. La transformación de Sebastián no era un discurso vacío. Se reflejaba en cada gesto, en cada palabra y en cada paso que daba. Había comprendido que la vida no se medía solo en logros, sino en la capacidad de conectar con los demás y de agradecer lo que se tiene. Y aunque aún quedaban heridas por sanar, en su interior sabía que ya no era el mismo hombre. Había nacido una nueva forma de vivir. Meses después del accidente, Sebastián decidió regresar al lugar donde todo había comenzado. La carretera México-Toluca seguía siendo la misma, transitada, cubierta de neblina en algunos tramos, con puestos de comida al borde del camino. Sin embargo, para él ya no era solo un trayecto más.
sino el escenario que había marcado un antes y un después en su vida. Acompañado por Mariana y doña Carmen, se detuvo en un punto cercano al desnivel donde su auto se había volcado. Bajó lentamente con ayuda de un bastón, pues aunque su pierna estaba mejor, aún necesitaba apoyo. En las manos llevaba un pequeño ramo de flores silvestres. ¿Seguro quieres hacerlo?, preguntó Mariana, preocupada por el esfuerzo que implicaba. Sí, necesito cerrar este ciclo, respondió Sebastián con firmeza. Al llegar a la ladera, colocó las flores sobre una piedra y guardó silencio. El sonido del viento entre los árboles y el recuerdo del agua, golpeando aquella noche, lo envolvieron. Cerró los ojos y sintió un estremecimiento. Era como si la memoria lo arrastrara de nuevo a aquel instante en que creyó morir. Pero esta vez, en lugar de miedo, experimentó gratitud. Doña Carmen se acercó y le tomó la mano. Dios te dio una nueva oportunidad, hijo. No la desperdicies. Sebastián apretó los labios, emocionado. Lo sé, mamá. Y créeme, cada día intento honrarla. Se quedó contemplando el horizonte. Recordó la desesperación, la soledad, el dolor, y luego aquella mano invisible que lo sostuvo. No necesitaba explicaciones científicas ni pruebas concretas. Había comprendido que lo importante no era entenderlo todo, sino vivir con la certeza de que la vida le había sido devuelta con un propósito. De regreso a Toluca, pasó por el puente en el que había trabajado antes del accidente. Verlo terminado, con autos circulando sobre él, le provocó una mezcla de orgullo y reflexión. Cada persona que cruza está confiando en algo que construimos. Esa confianza vale más que cualquier reconocimiento, pensó. Ya en casa, reunió a su madre y a Mariana en la sala. Con voz serena, les compartió lo que sentía. He estado pensando mucho. El accidente me quitó muchas cosas, pero también me dio algo más grande, la oportunidad de cambiar. Quiero dedicar mi vida no solo a construir obras, sino también a apoyar a otros que estén pasando por momentos difíciles. Si yo pude salir adelante, ellos también. Mariana sonrió con lágrimas en los ojos. Ese sí es el hermano que siempre quise tener. Doña Carmen lo abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Sebastián, muy orgullosa. Los días siguientes, comenzó a colaborar como voluntario en el hospital donde había pasado su recuperación, siguiendo el ejemplo de Rogelio. Hablaba con los pacientes, compartía su experiencia y los motivaba a no rendirse. Su historia corría de boca en boca y muchos encontraban en ella un rayo de esperanza. Cada vez que contaba lo que había sentido en el coche aquella noche, no hablaba con arrogancia ni con pretensión de convencer a nadie. Simplemente lo narraba como lo había vivido. Cuando pensé que todo se acababa, sentí que alguien me sostuvo, y gracias a eso estoy aquí. Su vida había cambiado para siempre. Ya no era el ingeniero frío y pragmático que solo confiaba en cálculos y estructuras. Ahora era un hombre que había aprendido a reconocer la fragilidad, a valorar el amor de su familia y a abrirse a la posibilidad de la fe. La experiencia más oscura de su vida se transformó en luz para otros, y con cada paso que daba, aunque aún quedara dolor en sus huesos, llevaba consigo la certeza de que no había caminado solo aquella noche. Antes de cerrar este relato, quiero invitarte a suscribirte al canal para seguir escuchando historias que tocan el corazón y nos recuerdan el valor de la esperanza. Y no olvides dar clic en el video sugerido en pantalla, donde encontrarás otra narración que, al igual que esta, puede inspirarte profundamente.